Un poco la actualidad de los mercados. Lo vamos a hacer de la mano de Josep Bayarri, director de inversiones de Arquia Banca. Buenos días, Josep. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, antes de comenzar esta charla, decía que íbamos a ver con vosotros, con Arquia, esa actualidad de los mercados. ¿Qué fotografía haríais desde Arquia? Bueno, pues una fotografía un poco complicada, ¿no? Últimamente por estas sorpresas que hemos tenido, pues con algunas correcciones en los mercados, pero sobre todo por un mercado de renta fija que cada vez está más convulso por estas subidas de tipos de interés que realmente pues son las que están detrás de las caídas que hay en renta variable. También lo que estamos viendo mucho es ese miedo a la inflación, ¿no? Que se está extendiendo. ¿Qué consecuencias está teniendo este temor? Bueno, nosotros lo que vemos es que efectivamente hay una conciencia en el mercado de que nos movemos hacia un mundo más inflacionario. Tenemos que tener en cuenta pues que estamos teniendo un éxito pues que a veces el sentimiento general no es este, ¿no? Pero la realidad es que estamos teniendo mucho éxito con el programa de vacunación. Tenemos unas vacunas que son muy potentes, tenemos un ritmo de vacunación que es, pues, hombre, todos desearíamos que fuera mayor, pero es bastante atractivo, ¿vale? Y por el otro lado, pues tenemos un plan de estímulos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? De cerca de 2 trillones de dólares, que básicamente pues nos están avanzando, por un lado, por el parte de la vacunación, pues una vuelta a la normalidad económica, y por otro lado, pues unos estímulos económicos que pueden hacer que esa vuelta a la actividad pues genere cierto recalentamiento, ¿no? Y lo estamos viendo pues sobre todo pues a través de unos incrementos de precios en las materias primas o en los principales componentes que se utilizan para el sector industrial. Lo vemos por la parte del petróleo, lo vemos para el transporte marítimo, el precio de los contenedores para transportar mercancías, lo estamos viendo pues en el coste del embalaje. El viernes, por ejemplo, estábamos viendo que la lata, ¿no? Que se utiliza para hacer las latas de refresco, por ejemplo, pues el precio ha pasado prácticamente de 0 a $1.600 por tonelada, ¿no? Estamos viendo pues un incremento de costes de los componentes industriales, básicamente porque las empresas estaban pues prácticamente cerradas por el COVID y ahora pues esta vuelta a la normalidad pues está generando estas tensiones. Y más, pues si ahora se ponen en marcha los estímulos económicos que igual deberían haber empezado ya hace tiempo, ¿no? Si realmente tenían que funcionar. ¿Este es un miedo infundado? ¿Hay que dejarse llevar por ese temor, por ese miedo? A ver, tenemos una situación donde los precios de los commodities pues están subiendo. Eso afecta a los precios de los productos industriales y eso pues está llevando pues al indicador de inflación avanzada pues a subir pues desde el 2% que empezamos el año al 2,2% que estaríamos ahora, ¿no? Y eso, pues obviamente, pues las repercusiones, subidas de tipos de interés a largo plazo, porque el mercado está anticipando una subida de precios, miedo a la inflación y las reacciones subidas de tipos de interés y, por lo tanto, caídas en renta variable. ¿Eso tiene sentido? Hombre, tiene un sentido relativo, ¿vale? Porque estas tensiones se están produciendo sobre todo en el sector industrial. Lo estamos viendo en los PMIs, por ejemplo, que sabemos todos que están por encima de 50, están indicando crecimiento económico bastante importante. Pero, por el otro lado, el sector servicios pues aún sigue por niveles por debajo de 50, aún sigue indicando pues recesión. Y tenemos que tener en cuenta pues que la mayor parte de la economía pues básicamente son servicios en cualquier país, en cualquier economía moderna. Y eso lo que quiere decir es que el principal componente, la principal materia prima que tiene pues la economía no es ni el petróleo, ni la energía, ni el aluminio, ni el cobre, sino que son pues los sueldos de las personas, ¿no?
Y como la mayor parte de la economía sigue siendo servicios y el principal componente son los sueldos y aún estamos lejos del pleno empleo, pues creemos que ese miedo inflacionario pues se tiene que coger pues un poco con cuidado, ¿no? No, lo que consideramos es que no estamos en una situación de peligro inflacionario, sino más bien en una situación de normalización de la situación económica. ¿Qué están descontando ahora los mercados de renta fija? Bueno, los mercados de renta fija están contando un miedo a la inflación, en realidad, ¿vale? Están descontando esto y además lo están combinando pues, con otra situación que es el de unos spreads de crédito extremadamente ajustados. O sea, estamos hablando de que tendríamos a niveles de la prima de riesgo que pagan los bonos, tanto investment grade como high yield, estaría pues, a los niveles de antes del COVID, ¿vale? Con lo cual, pues ahí no se genera rentabilidad y, en cambio, pues los tipos de interés están subiendo rápidamente hacia una situación de normalización, ¿vale? Estamos en el bono 10 años americano, pues estaremos al 1,40, ¿vale? Y eso, pues, preocupa a los mercados, pero no tanto yo creo que no tanto por el nivel, porque antes del COVID, pues, estábamos a niveles de 2% y no teníamos ningún miedo. Estamos en 2019 con fuertes subidas en renta variable, con un tipo de interés a 10 años en Estados Unidos del 2% y eso no nos preocupaba. Ahora estamos en el 1,4%. Lo que yo creo que ha preocupado es que ha habido como un despertar, una concienciación repentina de esta situación y la subida de tipos de interés está siendo muy rápida, ¿no? Y está cogiendo a mucha gente pues por sorpresa. Desde nuestro punto de vista, creemos que es un poco exagerado, ¿vale? Sí que creemos que se está produciendo cierto cambio, ¿vale? Estamos entrando en un nuevo ciclo donde efectivamente pues la situación está cambiando y vamos a tener pues no una situación de peligro, sino una situación más normal, y eso quiere decir pues tipos de interés que podrían estar en el 2% en Estados Unidos y en Europa pues más próximos al cero. Tenemos que tener los mercados están empezando a tener miedo, pero no tiene mucho sentido tener miedo de unos tipos de interés positivos. Lo absurdo es que llevemos tantos años viviendo con tipos de interés negativos. Yo creo que es una normalización sana, pero que va a tener pues ciertos efectos en los mercados, ¿no? Y ahí pues sobre todo va a perjudicar a los valores pues más sensibles a tipos de interés. Ya que hablas de cómo está afectando, ¿cómo puede afectar esta situación tanto a los fondos más conservadores o de renta fija como a la renta variable? ¿Cuál es la diferencia? A ver, en renta variable puede haber de todo. Sobre todo, o sea, ahí nuestra recomendación siempre es la de la gestión activa, porque con gestión pasiva pues tienes un riesgo de pasarlo peor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Eso pues vendría sobre todo por el mayor peso que han ido cogiendo durante estos últimos años los sectores más expuestos a tipos de interés. Y ahí sobre todo pues estamos hablando de tecnología. Tecnología, sobre todo las compañías que aún no están consiguiendo beneficios, compañías con expectativas de ganar dinero a largo plazo, ¿vale? Que cuando suben los tipos de interés, pues esa expectativa pasa a tener un valor más bajo. Y ese valor más bajo se traduce, pues obviamente, en caídas en sus cotizaciones. Con lo cual, pues hay determinado tipo de tecnológicas, ¿no? Que ahí estaríamos hablando más las de compañías no como Google, que tiene unos beneficios ya conocidos, ¿no? O los fabricantes de microchips, sino compañías que hoy día aún no ganan dinero y que cotizan unos múltiplos muy altos solo porque piensan que van a ganar dinero dentro de muchos años. Probablemente sea así, pero ese dinero, al cabo de tantos años, descontado a un tipo de interés más alto, pues tiene un valor más bajo, con lo cual esos son los valores que van a sufrir más. En cambio, pues hay otro tipo de valores que son los más cíclicos, que son los que se pueden ver más beneficiados por esta situación. Y ahí lo vemos pues justamente con las ganancias que hemos visto, sobre todo pues, en el sector financiero. En banca, por ejemplo, que llevamos mucho tiempo perdiendo dinero, pues ahora, pues este año, pues el comportamiento está siendo excelente. Lo mismo vemos en aseguradoras
e incluso y en los sectores más cíclicos que podían ser pues los de materia prima, tanto energía como minerales, ¿no? En renta variable iría por aquí. En renta fija es una situación complicada por las dos razones que te decía, ¿no? Tipos de interés a largo plazo al alza, eso perjudican a todos los bonos, a todos los fondos de inversión, por ejemplo, que invierten en deuda a largo plazo, tanto pública como privada, y unos spreads en mínimos pues perjudican tanto a los de corto plazo como a los de largo plazo, con lo cual pues aquí pues otra vez vuelve a ser un tema de ser muy activo en la gestión e intentar pues evitar cualquiera de estas dos estrategias pues pasivas, ¿no? Lo bueno que sería pues un fondo que fuera lo suficientemente flexible como para intentar buscar pues ciertos nichos de valor que efectivamente en los mercados existen, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pues ejemplos de operaciones que tienen valor, pues nosotros, por ejemplo, pues estuvimos comprando bonos de compañías aéreas como Lufthansa de British Airways, compañías pues que son compañías de bandera de países pues con recursos suficientes para no dejarlas caer y que en el mercado pues las hemos estado comprando pues a tires de alrededor del 4%. Pues hay nichos de valor que un gestor activo puede aprovechar. Pero claro, si inviertes en fondos pasivos, pues realmente es un escenario donde es muy difícil conseguir rentabilidades positivas. Josep, por último y brevemente, porque tenemos un tiempo limitado, además de todo esto que ya nos has expuesto, ¿alguna otra recomendación o estrategia que estéis siguiendo desde Arkia Banca en este contexto que estamos viviendo? Bueno, nosotros recientemente, aparte de cubrir el riesgo de tipos de interés, una de las medidas que tomamos, sobre todo en renta variable, ha sido incrementar el peso en el sector financiero. Al principio lo hicimos sobre todo a través del sector asegurador, con la idea de ganar exposición a unos tipos de interés que van al alza y, en segundo lugar, pues intentando esquivar pues el riesgo de mora que puede sufrir la banca a medida pues que salgamos de esta situación y donde las empresas pues han mantenido sus empleados y se han mantenido a flote de una manera un poco artificial y pueden empezar pues algunas de ellas a realmente a sufrir los efectos de la crisis que hemos estado sufriendo este año. Josep Bayarri, director de inversiones de Arkia Banca, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. A vosotros. Buen día.